Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí dándole seguimiento a la clase virtual de anatomía del señor Zul, y lamentablemente ella tuvo un quebranto de salud y no pudo estar con nosotros grabando en esta semana. Por lo tanto, ella me dio instrucciones cómo yo seguir su clase. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar la clase de anatomía en el siguiente tema, que es las hernias. Es una patología anatómica en la cual nosotros debemos de estar conscientes, tanto en algún paciente como en nosotros mismos. De alguna manera, esto puede afectar desde un recién nacido hasta una persona mayor, ¿ya? Ahora vamos a ver la definición de las hernias. Dice: una hernia es la protrusión de vísceras contenidas en la cavidad abdominopelviana a través de zonas de debilidad de la pared abdominal o perineal, congénitamente preconstituidos, o a través de la capa facial y muscular destinadas a contenerlas. Es bueno que esto ustedes lo copien como una definición del tema en su cuaderno, para que cuando les toque estudiar, estudien a través de las copias que tienen en su cuaderno. Bueno, ahora vamos a ver, dice que la hernia es una protrusión de vísceras contenidas en la cavidad abdominopelviana. ¿Qué es una protrusión? Es una salida de un órgano fuera de su ubicación. Repitiendo, protrusión es una salida de un órgano fuera de su ubicación. Cuando un órgano sale de su ubicación, nos forma una hernia. Ahora, clínicamente, dice que la hernia es la parte importante de la definición, es la protrusión, o sea, lo que les venía diciendo. Clínicamente, la parte importante de la definición es la protrusión, o sea, la salida de un órgano de su ubicación. Porque sin que salga un órgano es prácticamente imposible el diagnóstico de una hernia. Entonces, en sí, ¿qué es una hernia? Es una protrusión, ¿ya? En donde va a salir parte de un órgano en una salida fuera de su ubicación, y esto nos va a formar una hernia. Una hernia es va creciendo conforme los tejidos, ¿ya? Por ejemplo, el tejido peritoneal. Entonces, ¿qué pasa? Se salió, por ejemplo, un intestino, un poco, y ¿esto qué hace? De que esto vaya creciendo, que el tejido peritoneal vaya creciendo, vaya formando, por decirlo así, un bulto, y esto se hace cada vez más grande, y entonces va tomando una forma en la cual la misma hernia puede caminar de un lado para otro dependiendo dónde esté situada, porque según clasificación hay varias clases de hernias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una creencia, se dice, y yo considero que esa es verídica, que cuando uno hace mucha fuerza sin ponerse una seguridad en la cintura, puede que un órgano por esa misma fuerza salga de su ubicación, hay una protrusión y nos va a formar una hernia, que la hernia con el tiempo va creciendo y llega un momento en que la hernia corre un peligro. No duele en sí de momento inicial, ella va a doler ya cuando es demasiado grande,
Ya cuando la cavidad del tejido peritoneal ya no puede estar ahí porque es demasiado grande ese bulto que hay ahí, ya queda fuera entonces ahí es donde la hernia comienza a doler. En sí la hernia no duele, lo que duele va a ser ese movimiento y los demás órganos que están obstruyendo. Eso va a ser el dolor que vamos a sentir. Y también pueden haber complicaciones con esa hernia. Directamente con ella pueden haber complicaciones que las vamos a ver más adelante. Ahora, las hernias se clasifican dice, según su localización, tenemos las hernias, la epigástrica, ¿ya? Que es acá, en el llamado que nosotros le llamamos la boca del estómago. Es una hernia epigástrica, luego la vamos a ver sola. Tenemos la umbilical en el ombligo, tenemos la incisional, que es a través de una incisión por una operación, cuando no se cosió bien, cuando no se cerró o por una infección. Entonces, en una incisión que se hizo para una cirugía, se causa una hernia. También tenemos la inguinal, en la ingle, o la femoral, que es parte de la ingle también, porque lleva el mismo sentido, pero esta sale hacia el muslo, por eso se llama femoral. Entonces nosotros aquí en esta clase vamos a ver 5 clases de hernias: epigástrica, incisional, umbilical, inguinal y femoral. ¿Ya? Vamos a ver la primera. Hernia epigástrica. Dice, es una saliente de la grasa peritoneal y el peritoneo a través de las fibras de la vaina del recto, que se decusan en la línea media, o sea, la línea blanca, entre la apófisis sifoides y el ombligo. Con frecuencia, las hernias epigástricas no se reducen. Tenemos acá dónde está situada la hernia y en esta imagen también. Ahora, dice que es una saliente de grasa peritoneal y el peritoneo a través de las fibras de la vaina del recto que se decusan en la línea blanca. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver desde acá para abajo? Una saliente de grasa peritoneal. ¿Qué es el área peritoneal? ¿Dónde está? Es el tejido que está entre el tejido adiposo y las capas de la piel. Todo, desde el inicio de la dermis, epidermis, subcutánea en adelante, es el área peritoneal. Y entonces la saliente de grasa del área peritoneal que vino a través entre la apófisis y el ombligo, estamos hablando de la apófisis por donde tenemos el diafragma y el ombligo. Entonces esto forma una hernia epigástrica, así se le denomina por la región donde está situada. ¿Qué va a pasar acá? Nos va a salir como un absceso, es grasa peritoneal, o sea, parte de la grasa del tejido adiposo, parte de hecho de la capa de la piel grasosa. Entonces va a salir, pero esta va a salir y acá esto va a crecer. Y dice que las hernias epigástricas no se reducen. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga una complicación o el tratamiento, tiene que ser tratado con cirugía. ¿Ya? Bueno, en sí, entonces, la hernia epigástrica, esta es la región donde la podemos ubicar. ¿Ya? ¿Y qué es? Una saliente de la grasa peritoneal. ¿Ya? Y el peritoneo a través de las fibras de la vaina del recto que se decusan de la línea media entre la apófisis sifoides y el ombligo. Entonces,
todo lo que viene de aquí para acá, y esta grasa la forma, y aquí es el área donde la hernia epigástrica comienza a salir. Ella crece, no disminuye, crece. ¿Ya? Bueno, vamos con la siguiente. Hernia incisional. Este tipo de hernias son un problema quirúrgico importante. Las causas principales son obesidad e infecciones. El peso del panículo separa literalmente la incisión quirúrgica y una infección impide que cicatrice la herida. ¿Ya? Cuando hacen una incisión quirúrgica, terminaron el procedimiento quirúrgico y suturaron. ¿Qué pasa? Una sutura quedó mal puesta, hubo una infección, porque también el problema es una infección, también la obesidad. Cuando es una persona obesa, se le acumula grasa dentro de la incisión y cuando se hace la sutura, entonces quedará algo semiabierto, y esto al cerrarse, porque la piel, los tejidos van a través de las células van cerrando, y entonces se forma aquí una hernia. Esto es muy habitual en las personas las cuales han pasado por un tratamiento quirúrgico. O sea, una cirugía tiende a que si no se suturó como debe ser, puede salir una hernia en la incisión. ¿Ya? Esa hernia tiene su tratamiento también, pero sí causa problemas, incomodidad, y a la larga pues puede causar una patología más peligrosa. ¿Ya? Bueno, vamos ahora con la siguiente, que es hernia umbilical. Esta tiene su clasificación. El ombligo es un sitio común de herniación. O sea, en sí el ombligo es un sitio donde comúnmente salen las hernias. Las hernias umbilicales son más frecuentes en mujeres por el embarazo, en primer lugar. Porque cuando hay un embarazo, entonces comienza a crecerle su vientre, y el ombligo, que es parte, es un área donde es más común que salga una hernia, el ombligo se sale un poquito de su eje, y esto puede causar una hernia. Ahora miremos, los precursores más comunes son obesidad y embarazos repetidos. Cuando una mujer es muy obesa, también tiende a que la piel misma haga que en el ombligo se forme una hernia. También es una saliente de grasa peritoneal. O embarazos repetidos, la misma situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a crecer y la piel va a estirar, y cuando ella estira, hay un proceso en el área peritoneal en donde sale grasa y puede formarse una hernia. Es común que se estrangulen colon y epiplón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Porque la hernia no solo viene de allí, la hernia viene de dentro. ¿Ya? Entonces puede estrangularse, y esto va a afectar tremendamente a la persona, puede causar la muerte. Dice, la reparación clásica es la hernioplastia de Mayo. Ya vamos a ver adelante esto de las reparaciones de la hernioplastia. Ahora, las hernias umbilicales grandes se tratan de preferencia con una prótesis similar a la que se utiliza en la reparación de una hernia incisional. Una prótesis es como una red que lo que hace es, como decirlo así, arrinconar la hernia a un área para que ésta ya no siga saliendo, ya no se mueva, ni se extirpa, ni se quita de por sí, ni se rompe de raíz, sino
se le pone una malla que es una prótesis, ¿verdad? Ahora, aquí hay un niño. Los recién nacidos también son muy vulnerables a que en su ombligo salga una hernia. ¿Ya? ¿Por qué los recién nacidos? ¿Qué pasa ahí? Que no supieron cortar bien la hernia, o que en el periodo del parto el niño haya hecho mucha fuerza y todo le recayó directamente al ombligo y ahí se le formó la hernia. Recuérdense que del ombligo viene el cordón que los alimenta, y este es extraído desde el niño al momento del nacimiento. Entonces, en el trabajo de parto, recuérdense que el trabajo de parto tanto lo hace la madre como lo hace el niño. Por lo tanto, en ese trabajo él pudo hacer una fuerza que recayó allí, y él puede tener una hernia umbilical, que es de lo más común, ¿verdad? En mujeres y en recién nacidos. Bueno, ahora vamos a ver la hernia inguinal. Es en la ingle. A diferencia de la hernia umbilical, la presencia de hernia inguinal al nacimiento es poco frecuente. La diferencia es que la umbilical se puede dejar pasar hasta que el niño cumpla de 3 a 4 años, y la mayor parte de las veces desaparece espontáneamente, cuando es un RN, un recién nacido. En el caso de la región inguinal, el tratamiento debe ser la operación inmediata en el momento en que se encuentre. ¿Qué pasa con una hernia inguinal? Precisamente hay una salida de grasa en la ingle que inicia con una pequeña bolita de grasa que está vinculada al tejido, y ella comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer conforme el tiempo. Si no se trata, y esta hernia puede estar puede caminar inclusive hacia arriba del estómago, puede subir, cuando ella es grande sube, baja. Si es hombre, puede llegar atrás de los testículos, o en el saco, puede llegar en los genitales, es decir, ya sea hombre o mujer, y puede estar ahí. Ella crece, crece, y el tratamiento pues definitivamente es una operación inmediata, en la cual también se puede poner una prótesis, o dependiendo cómo esté el avance, ya los cirujanos dirán cómo puede esta persona operarse para liberarse de esta hernia inguinal. La hernia inguinal es bastante incómoda, porque cuando la persona se sienta, ella se puede postrar abajo o subir. Imagínense que la hernia suba al estómago y ella se estrangule por el intestino grueso. Entonces lo que va a hacer es tapar el intestino grueso. ¿Y qué pasa ahí? Se forma la cantidad de heces fecales hasta que llega a salirse y se contamina todo el cuerpo inmediatamente. Se opera igualmente, o puede causar la muerte inmediata por la intoxicación en el cuerpo a través de las heces fecales. Entonces, esto tiene que tratarse. Ahora vamos con la siguiente, que es la hernia femoral o crural. Dice, paso del contenido intestinal por debajo del ligamento inguinal hacia el canal femoral, medial a los vasos femorales. Era lo que les decía. Que lleva el mismo lugar de una inguinal, pero esta se sale del ligamento, los ligamentos, que aquí están, inguinal, y se pasa al muslo, a la parte superior del muslo, y entonces la hernia está, por decirlo, en la parte del muslo, ya no en la ingle, sino se pasó a la parte del muslo, a la parte superior del muslo, y ahí se comienza a formar, ¿ya?
entonces ahí la protuberancia sale fuera de, y la hernia ahí se comienza, y en la pierna pues está se va a ver el bulto, por decirlo así, ¿verdad? Ella no se va a mover y esta no tiene mucha movilidad porque se va a ubicar directamente en el femoral, ¿ya? Entonces, para todas estas hernias tienen sus complicaciones y tienen sus tratamientos o salidas, curaciones. Ahora vamos a ver las complicaciones que pueden tener las hernias. Hay dos complicaciones bien importantes. Una se llama encarcelamiento. Cuando alguna estructura u órgano del abdomen protruye o se sale por el orificio de la hernia y se establece en forma definitiva sin poder regresar a su sitio mediante maniobras externas. A eso es lo que yo les explicaba ahora con la hernia inguinal. La hernia inguinal suele subirse a la parte del vientre, ¿ya? Y imagínense que se establece de una forma definitiva en un sitio, ya lo que les explicaba, el sitio del intestino grueso, un ejemplo, ¿verdad? Y por maniobras puede salir de ahí, haciendo maniobras, pero si no sale, se queda ahí, va a causar, obstaculizar, bloquear el intestino grueso. ¿Y qué va a ocurrir ahí? La salida de heces fecales por otro lado y la contaminación del cuerpo. A eso se le llama encarcelamiento, cuando la hernia se va a un sitio y se queda ahí obstruyendo otro órgano, ¿ya? Y hay otra complicación, el estrangulamiento. Cuando estas estructuras mencionadas son ahorcadas por el orificio de la hernia, provocándoles falta de circulación y la consecuente muerte del órgano atrapado, caemos a lo mismo. Imagínense, hay una hernia que se estrangula, se le llama así clínicamente, porque entonces tapa el orificio de la hernia y se posa hacia otro órgano. Y ese órgano ya no lo deja tener sus movimientos, su metabolismo. La propia hernia se estrangula, queda parte del orificio de la hernia, queda en el órgano, y entonces la hernia, como es una masa, quedará allí y ya no va a dejar bloquear, ya no va a dejar mover el órgano. Por lo tanto, y dice como consecuente muerte del órgano atrapado, o estrangulado, o ahorcado. Ya por el orificio de las hernias sale. Entonces, llegamos a una síntesis que es muy, pero muy riesgoso tener una hernia y no tratársela. Por eso, cuando hay un examen médico, tocan las diferentes partes donde puede salir una hernia y se puede palpar. Y si hubiera una posible hernia, ya uno va con el médico porque allí sí puede haber un tratamiento. Cuando la hernia ya creció, el único tratamiento va a ser la operación, la cirugía, definitivamente, ya sea una prótesis, que es una red, como les decía, o bien qué sé yo, una incisión o muchas cuestiones quirúrgicas que pueden hacer dependiendo el grado de avance que tenga la hernia. Bueno, terminamos esta clase dejándoles una tarea. Perdón, vamos ahí, todavía ya me estaba yendo sin el tratamiento. El tratamiento expectante, curación espontánea, hernias umbilicales en niños. La expectante es esperar qué pasa con la hernia. Generalmente en los recién nacidos desaparecen con el tiempo. Este es el tratamiento expectante, solamente esperar, de expectativa.
No quirúrgica, pacientes graves con alto riesgo quirúrgico. Pueden incluir el uso de dispositivos externos. ¿Ya? Cuando no se puede hacer una cirugía porque el paciente está ya con un alto riesgo de gravedad por otra situación, entonces pueden incluir el uso de dispositivos externos, poner algo externo para obstruir la hernia y que ya no crezca, ya no moleste más. ¿Ya? Vamos con el quirúrgico. El quirúrgico tiene 3 complementos. Inicialmente debe separarse el manejo electivo de emergencia. ¿Cuál es el manejo electivo y cuál es el manejo de emergencia? Ya no es porque yo elijo operarme, sino porque por emergencia yo me tengo que operar. ¿Ya? Ahora, comprende tanto el tratamiento del saco peritoneal como el defecto aponeurótico. ¿Ya? El tratamiento del saco. El saco peritoneal en sí es el bulto. ¿Ya? Y se tiene que ver el tratamiento con el defecto aponeurótico. ¿Ya? Es decir, ya no dejar que esto siga saliendo y quede en un lugar específico, la hernia adentro. ¿Ya? Es un tratamiento en donde, les decía, podemos buscar la red, por decirlo así, en donde arrinconamos la hernia y ya no la dejamos mover ni para un lado ni para otro, ya no va a ser peligro. 2. Comprende tanto el tratamiento del saco peritoneal como el defecto... ese ya lo teníamos, perdón. La 3. En las inguinales bilaterales debe darse en 2 etapas. Fíjense bien, las inguinales son las que tienen que ir de emergencia a operación. Dice, debe darse en 2 etapas, las inguinales bilaterales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas pueden ir para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Porque están en una región en donde tienen la opción de subir, de bajar o de ir para allá. Entonces, estas sí son más emergentes, ¿ya? Y son bilaterales porque por la misma razón, movibles. Y deben darse en 2 etapas. En primer lugar, verificar y con maniobras ver si las podemos dejar directamente en un lugar, pero si no puede quedarse en ese lugar, entonces definitivamente tenemos que operar. Bueno, ahora sí vamos con la tarea. Vamos a investigar cuáles son las intervenciones quirúrgicas que pueden hacerse para el tratamiento de una hernia. 1, 2, 3 intervenciones quirúrgicas, ustedes las van a investigar y las van a colocar en su cuaderno. Si tuvieran alguna duda, no quedó algo claro, ustedes recuérdense que tienen que ser autodidactas. Si una palabrita no la entendí o no llegué a comprenderla, la voy a buscar en Google, por ejemplo, y voy a saber qué es. Y entonces voy a conformar mi contexto para que pueda yo comprender bien el tema que se me dio. O, si no, pueden llamarme a mí, pueden hablar con señor Zuli y ella o nosotros vamos a poder disipar las dudas que tengan. Entonces, recuérdense que aquí ya vamos en otro bimestre. Ya antes de los exámenes, las clases antes de los exámenes ya no se van a tomar en cuenta para el próximo examen. Esta es una nueva clase y recuerden que muy pronto terminamos con anatomía y otras 2 clases más. Que estén bien, pórtense bien, cuídense, quédense en casa si no es necesario salir, que todo les vaya para bien. Saludos y hasta luego.